Me llamo Marina Cortés. Tengo 30 años y hace unas horas mi padre me dijo que me fuera a vivir debajo de un puente. Sus palabras exactas fueron: si estás tan decidida a perseguir ese sueño estúpido, entonces haz las maletas y vete a vivir a la calle como los perdedores a los que admiras. No sabía que yo ya facturo 17 millones de euros al año. Estaba de pie al final de la mesa del comedor en la casa donde crecí, en un pueblo a las afueras de Toledo. La misma casa donde una vez mostré orgullosa mis notas de selectividad y mis diplomas. Ahora esos recuerdos parecían atrezzo en la vida de otra persona. La cara de mi padre estaba roja, su puño presionado contra el mantel, las venas marcadas en su cuello. Mi madre miraba su plato de estofado y el silencio entre sus frases dolía más que sus gritos. Tienes 30 años, Marina. 30. No tienes piso propio, no tienes marido, no tienes un trabajo de verdad, ni has aprobado unas oposiciones. Te pasas el día enfrente a un portátil fingiendo que eres alguien importante. Si tu pequeña fantasía online fracasa, no esperes que nosotros recojamos los pedazos. Vete a vivir a la calle y mira hasta dónde te llevan tus aplicaciones ahí fuera. Hubo un tiempo en que esas palabras me habrían destrozado. Esta noche sucedió algo diferente. Una extraña calma me invadió. Observé cómo se movían sus labios, vi el disgusto torcer sus facciones. Pero en lo único que podía pensar era en la cifra que había llegado a mi correo esa mañana. Ingresos anuales recurrentes de Nexo Global. 17.024 usuarios. 2 semanas. Ese era el tiempo que faltaba para que ese número apareciera en las pantallas. Él respetaba las noticias del telediario, las páginas color salmón de economía, a la gente cuya aprobación perseguía. Por primera vez en mi vida, me di cuenta de que yo no necesitaba la suya. Cogí mi bolsa de fin de semana, la que él no notó que ya había preparado, y sonreí. Vale, dije suavemente, si eso es lo que quieres. Si alguna vez te ha dicho que eres un fracaso, la persona que se suponía que debía creer en ti más que nadie, sabes que esa sonrisa no es paz, es una promesa. Antes de contarte lo que pasó después de que salí con nada más que una maleta y un secreto, dime, ¿qué hora es donde estás ahora mismo? ¿Y desde qué parte del mundo me estás viendo? Quiero ver hasta dónde está a punto de viajar esta historia de venganza familiar. Cuando bajé los escalones del porche hacia la fría noche castellana, el aire se sentía más ligero, casi ingrávido, como si alguien finalmente hubiera cortado una cadena que llevaba arrastrando años. La luz de la entrada se apagó a mis espaldas antes de que llegara a la acera. Ese fue el punto final de mi padre. Nada de «no, vuelve», nada de «hablaremos luego». Solo oscuridad. Lancé mi bolsa al asiento trasero de mi coche y me senté al volante, con las manos descansando sobre el cuero, el corazón palpitante. Por un segundo, me permití sentirlo todo. La ira, la humillación, ese dolor familiar de ser la hija equivocada en la familia equivocada. Entonces mi teléfono vibró. Una nota de voz de Nerea apareció en la pantalla de bloqueo. Le había escrito durante la cena por debajo de la mesa. Me ha dicho que me vaya a vivir a la calle. Creo que lo dice en serio. Ahora le di al play. Su voz llenó el coche, cálida y firme. Mari, sé que probablemente estás temblando ahora mismo, pero escúchame. No tienes que convencerle de que vales algo. Ya lo vales. Has construido una empresa entera desde tu portátil mientras él se burlaba de ti por jugar con el ordenador. Eso no es un fracaso, es tu ventaja. Úsala. Dijiste que la gran asociación de Nexo se firma en 2 semanas, ¿verdad? Deja que piensen que no eres nada hasta que la tinta esté seca. Entonces, decide qué tipo de hija quieres ser para la gente que te echó.
Cerré los ojos y apoyé la cabeza hacia atrás. Tenía razón, y dolía. Durante años, había intentado suavizar la verdad para mis padres, minimizando mi éxito para que no sonara a presunción, como si estuviera restregando mi extraña vida tecnológica en sus caras de gente trabajadora tradicional. Les dije que hacía consultoría remota en lugar de decir que dirigía una empresa SaaS con clientes en 12 países. Dije, vamos tirando, en lugar de, acabamos de superar las 8 cifras. Siempre habían asumido que online significaba falso. Esta noche habían ascendido esa suposición a veredicto. Fracasada inútil. Largo. Una parte de mí quería dar la vuelta al coche, irrumpir de nuevo en la casa, abrir mi panel de control de Stripe y estampar los números en la cara de mi padre hasta que su orgullo se resquebrajara. Otra parte de mí no estaba segura de quererlos cerca de esta versión de mí. ¿Cómo dejas entrar a alguien de nuevo en tu vida después de que te digan que sobrevivas en el asfalto? ¿Alguna vez has necesitado una amiga que te recuerde que tu valor no disminuye solo porque alguien a quien amas se niega a verlo? Pulsé el botón de videollamada antes de poder cambiar de opinión. Nerea contestó en segundos, con el pelo en un moño despeinado y la luz azul reflejándose en sus gafas. «Ahí está ella», dijo suavemente. «Dime exactamente qué dijo, palabra por palabra». Lo repetí, cada sílaba sabiendo a óxido en mi boca. Cuando terminé, ella respiró hondo. «Vale, entonces esto es lo que vamos a hacer. No vas a gastar ni un aliento más rogando respeto. Vas a tratar las próximas 2 semanas como una cuenta atrás. Tienes ese contrato empresarial con Dinámicas Horizontes sobre la mesa. Justo cuando eso se firme y se anuncie, tus ingresos anuales se harán públicos. La valoración se duplica. Y las mismas personas que te llaman perdedora ahora estarán presumiendo de que siempre creyeron en ti. Tu venganza no es gritar esta noche. Tu venganza es un éxito tan innegable que los avergüence delante de todos a los que intentaban impresionar al derribarte. Me reí, pero no fue realmente una risa. Y mientras tanto, técnicamente soy una indigente según mi padre. Tienes un ático en el centro de Madrid y acciones en tu propia empresa, Marina. No eres una indigente. Él simplemente te acaba de dar el permiso para dejar de intentar mantener la paz. Tómalo. Sus palabras quemaban y aliviaban al mismo tiempo. Pensé en cada vez que mi padre me había comparado con Elena. Al menos tu hermana tiene un trabajo real en el hospital. Y cada vez que mi madre había preguntado, ¿estás segura de que esto de los ordenadores cotiza a la seguridad social? Me había mantenido paciente, esperando que algún día un gran hito encendiera un interruptor en sus cabezas y los hiciera sentir orgullosos. Esta noche me di cuenta de que para algunas personas no existe tal interruptor. Entonces, ¿qué ahora?, susurré. Los ojos de Nerea se suavizaron. Ahora conduces hasta Madrid, abres tu portátil, lo grabas todo, cómo te sientes, lo que dijeron, lo que quieres. Conviértelo en combustible. En 2 semanas, cuando estés en ese escenario junto al CEO de Horizonte, tu historia golpeará diferente, y si alguna vez decides dejarlos entrar de nuevo en tu vida, será bajo tus condiciones. Miré hacia la casa oscura una última vez, sin siluetas en las ventanas, nadie viéndome salir. Vale, dije. Entonces, esta noche es la última noche que me alejo de aquí sintiéndome pequeña. Puse el coche en marcha. Mientras me alejaba por la carretera nacional, un pensamiento se deslizó, agudo y frío. Tal vez la venganza no se trataba de hacerles daño. Se trataba de negarse, finalmente, a dejar que me hicieran daño a mí. ¿Alguna vez te has alejado de tu propia familia para proteger tu salud mental? Sigue mirando, porque las próximas 2 semanas de mi vida convirtieron ese doloroso viaje
en la decisión más poderosa que he tomado. No dormí mucho esa noche. Para cuando entré en el garaje de mi edificio en el Paseo de la Castellana en Madrid, el cielo se estaba volviendo de un gris suave. Mi apartamento estaba en el piso 25, con ventanales de suelo a techo que una vez me hicieron sentir culpable. Les decía a mis padres que alquilaba una habitación con compañeros mientras mi tarjeta de acceso al ascensor privado de Nexo Global colgaba en un gancho junto a la puerta. Esa mañana dejé caer mi bolsa, ignoré la cama deshecha y fui directa a mi escritorio. Abrí mi portátil, le di a grabar en una ventana de videollamada vacía y empecé a hablarme a mí misma, a Nerea, a la futura yo que podría olvidar cómo se sentía esto. Día 0, dije. Mi padre me dijo que viviera en la calle. Cree que no tengo un trabajo real. No tiene ni idea de que mi pequeña cosa de ordenadores mantiene a 312 equipos remotos funcionando en todo el mundo. Dentro de 2 semanas, Dinâmicas Horizonte anunciará que han estandarizado sus sistemas con Nexo Global. Dentro de 2 semanas, mi cara estará en el mismo periódico económico que él lee mientras come sus tostadas y se queja de la economía. Lo gracioso es que no estoy segura de querer siquiera que esté orgulloso de mí ya. Entonces hice algo que nunca había hecho. Abrí un nuevo documento titulado Todo lo que no saben. En lugar de un montaje tradicional, mi mente parpadeó a través de viñetas mientras mis dedos volaban. Primer cliente a los 23, trabajando noches después de mi trabajo corporativo. Dejé ese trabajo a los 26. Me quedé dormida y me perdí la graduación de Elena porque estaba en un Zoom con un cliente en Singapur. Papá dijo que era egoísta. No les dije que estaba cubriendo las facturas médicas privadas de mamá de forma anónima el año pasado. Asumieron que el hospital simplemente estaba siendo amable. Reunión financiera programada para el martes. Ingresos proyectados tras el contrato de Horizonte. 17 millones. Patrimonio neto personal. Cifras altas de 7 dígitos. Patrimonio neto emocional con la familia. En números rojos. ¿Alguna vez has hecho una lista de tu propia vida y te has dado cuenta de que has estado escribiendo una historia completamente diferente a la que ve tu familia? Los días siguientes se desdibujaron en lo que pareció una lista de desafíos que no había aceptado, pero que estaba decidida a completar. Tuve llamadas con el equipo legal de Horizonte para finalizar los términos. Tuve una reunión de emergencia con mi propia junta para asegurar una valoración antes de que se filtraran rumores. Tuve una sesión de depuración de código a altas horas de la noche con mi ingeniero jefe después de un pequeño fallo en Europa que podría haber hecho que Horizonte se echara atrás. Entonces, porque la vida tiene sentido del humor, mi padre llamó. Su nombre en mi pantalla hizo que mi estómago diera un vuelco. Una parte de mí esperaba que se ablandara, que dijera que había reaccionado exageradamente. En cambio, cuando contesté, su tono era plano, casi aburrido. Solo comprobaba si ya has entrado en razón, dijo. ¿Has encontrado un trabajo de verdad, Marina? ¿O sigues persiguiendo polvo de hadas? Miré las líneas de código desplazándose en mi segundo monitor. Estoy trabajando, respondí. Tengo un gran contrato finalizándose en unos días. Él soltó un bufido. Tú y tus contratos. Mira, todavía estás en nuestro plan familiar de teléfono. Tu madre piensa que deberíamos seguir pagándolo hasta que te asientes. Yo no veo el sentido de financiar tu pequeña rebelión. Si quieres vivir bajo tus propias reglas, pagas tus propias facturas. Cuando llegue la próxima factura, cancelaré tu línea. Era casi gracioso. Mi línea de teléfono les costaba 20 euros al mes. Ese mismo día, un proveedor acababa de facturar a Nexo Global 90.000 euros, y lo habíamos pagado sin pestañear. No te preocupes por eso, dije. Me encargaré de todo a partir de ahora. Ya veremos, murmuró, y colgó. Ese clic cortó más profundo que la amenaza. No se trataba de dinero.
se trataba de borrar la responsabilidad. El mensaje estaba claro. Si fallaba ahora, era enteramente culpa mía. Esa noche, mientras mi equipo ensayaba el flujo de incorporación de Horizonte una y otra vez, añadí otra línea a mi documento. No solo me echaron de casa, tiraron la última excusa que tenía para mantenerme pequeña. Entre presentaciones de diapositivas y correcciones de contratos, una pregunta seguía circulando en mi mente. ¿Te atreverías todavía a empezar algo grande si supieras que cada red de seguridad detrás de ti está a punto de ser cortada? Me di cuenta de que ya lo había hecho. La semana del anuncio de Dinámicas Horizonte se sintió como estar dentro de una tormenta hecha de notificaciones de correo y alertas de calendario. El lunes, el asistente de su CEO confirmó el horario de la nota de prensa conjunta. El martes, nuestra firma de relaciones públicas envió el titular. Dinámicas Horizonte estandariza sus operaciones globales con Nexo Global. El miércoles, Hugo voló desde Barcelona para repasar conmigo los puntos de última hora para la firma transmitida en vivo. No son solo un cliente, me recordó mientras nos sentábamos en la sala de conferencias con paredes de cristal de Nexo con vistas al skyline de Madrid. Son una señal. Una vez que esto se haga público, todas las empresas medianas que han estado mirando desde la barrera llamarán. Estás a punto de saltar de nivel, Mari. Asentí, pero mi mente seguía volviendo a las palabras de mi padre. Vete a vivir a la calle. Me preguntaba qué diría si viera las vistas desde esta sala de conferencias. Si se diera cuenta de que el alquiler solo de esta planta probablemente podría cubrir la nómina de su taller durante meses. Al mismo tiempo, a kilómetros de distancia en nuestro viejo barrio, mi nombre empezaba a aparecer en conversaciones de las que yo no formaba parte. No lo sabía entonces, pero mientras yo ensayaba mi discurso, mi tía le reenvió a mi padre un enlace con el que se había topado en LinkedIn. ¿No es esta la empresa de Marina?, había escrito bajo la página de Nexo Global, donde acababa de subirse el avance del anuncio de Horizonte. Mi padre, que apenas toleraba los smartphones, tocó el enlace de todos modos. Vio mi foto de perfil junto a las palabras fundadora y CEO, el recuento de seguidores, los comentarios emocionados de gente de la que nunca había oído hablar. Su primera reacción no fue orgullo, fue sospecha. Según mi primo, que más tarde me puso al día, se burló de la pantalla. Cualquiera puede poner CEO en internet, refunfuñó. Eso no significa que sea real. De vuelta en Madrid, no teníamos tiempo para preocuparnos por su negación. El equipo de Horizonte voló. Nuestra oficina zumbaba con camareros y técnicos audiovisuales. Convertimos nuestro espacio abierto en un mini escenario, pancartas de Nexo, una pantalla grande mostrando un panel en vivo de nuestras métricas de actividad, filas de sillas para empleados y prensa. Nerea me envió fotos desde su salón en Valencia, donde había preparado aperitivos para ver la transmisión en vivo como si fuera un estreno de cine. Asiento de primera fila para tu arco de venganza, escribió, añadiendo un emoji de fuego. La mañana de la firma, me vestí con una americana azul marino, joyas sencillas, el pelo recogido. Sin sobrecompensación, sin lentejuelas, solo líneas limpias que decían, sé exactamente lo que estoy haciendo. Mientras los maquilladores terminaban de retocar al CEO de Horizonte en la sala verde, Lucas, mi viejo amigo de la universidad convertido en reportero de tecnología, se inclinó hacia mí con una sonrisa. Fuera de récord, murmuró. Una vez que esto salga en vivo, tu facturación estimada es de, ¿qué? ¿17 millones? ¿Te das cuenta de que estás a punto de convertirte en el éxito de la noche a la mañana? A la gente en mis comentarios le encanta discutir sobre el éxito de la noche a la mañana. 12 años de noches en vela, colapsados en 2 palabras. Casi me reí. Solo asegúrate de escribir bien mi nombre, dije. Lo que no supe hasta más tarde
fue que el nombre de mi padre también aparecería en una pantalla ese día. La cadena de televisión autonómica para la que Lucas colaboraba había recogido la historia de Horizonte para su segmento de negocios. Les gustaba el enfoque. Chica de pueblo de Castilla crea software usado por corporaciones globales. En algún lugar entre el parte meteorológico y una actualización de tráfico, un productor insertó un clip de nuestra transmisión en vivo. Mientras yo estaba entre bastidores comprobando mi micrófono, la televisión de mis padres parpadeó con el logo de Nexo. Mi cara, la que mi padre todavía veía como la hija que desperdiciaba su potencial, llenó su salón. Segura, sonriendo, de pie bajo una pancarta que leía Nexo Global X Dinámicas Horizonte, Alianza Estratégica. Mientras caminaba hacia el escenario en Madrid, al sonido de los aplausos, mi padre estaba bajando el mando a distancia, confundido. «Elvira», llamó, «ven aquí. ¿Esa no es Marina?» Subí al podio, los focos del estudio calientes contra mi piel, y miré hacia el mar de caras. Mi equipo, los ejecutivos de Horizonte, reporteros, un puñado de inversores. La pantalla gigante detrás de mí mostraba la interfaz de Nexo Global, limpia y tranquila, un contraste visual con el caos en mi pecho. «Gracias a todos por estar aquí», comencé. Cuando escribí las primeras líneas de código para Nexo en un estudio minúsculo, no imaginé que un día estaríamos ayudando a empresas como Dinámicas Horizonte a coordinar equipos en 23 zonas horarias. Solo sabía que tenía que haber una mejor manera de que la gente trabajara junta, sin perder la cabeza o su humanidad. Hablé sobre el trabajo remoto, sobre dar a la gente en pueblos pequeños y grandes ciudades el mismo acceso a trabajos significativos. Hablé sobre el equipo detrás del producto. ¿Cuántos de ellos venían de familias que pensaban que su trabajo con el ordenador tampoco era real? No hablé sobre mi padre diciéndome que me fuera a vivir a la calle 3 noches antes, pero estaba ahí bajo cada palabra, dándoles peso. Cuando terminé, la sala estalló en aplausos. El CEO de Horizonte se unió a mí para firmar el acuerdo, las cámaras haciendo zoom mientras intercambiábamos carpetas. En la pantalla detrás de nosotros, un gráfico parpadeó. Impacto de ingresos anuales proyectados. 17 millones de euros más. En algún lugar, mi padre vio ese número y dejó de respirar por un segundo. Tras la firma, el reportero de la cadena local dio un paso adelante para una breve ronda de preguntas. Se suponía que eran preguntas rutinarias sobre tendencias, teletrabajo, el futuro. Entonces Lucas levantó la mano. Me había avisado antes. ¿Te importa si hablamos de dónde vienes?, preguntó con media sonrisa. Muchos de nuestros espectadores son de tu tierra. Tragué saliva. Una parte de mí quería mantenerlo superficial. Otra parte de mí oyó la voz de Nerea en mi cabeza. Úsala. Claro, respondí. Crecí en un pueblo donde la mayoría de la gente trabajaba con sus manos. Construcción, agricultura, talleres. La tecnología parecía algo que pertenecía a otros lugares. Cuando empecé a trabajar online, mucha gente, incluso en mi propia familia, pensaba que no era trabajo de verdad, que estaba perdiendo el tiempo. ¿Y ahora?, preguntó Lucas. Ahora, Nexo Global emplea a más de 80 personas y apoya miles de trabajos indirectamente, dije. Así que supongo que resultó ser lo suficientemente real. La audiencia rió suavemente. La cámara barrió a la multitud. Nadie en Madrid sabía que un hombre en un salón de Toledo estaba apretando su mando a distancia con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. No le oyeron gruñir. ¿Por qué no nos lo dijo? Mi madre, sentada a su lado, no respondió. Solo miró el faldón inferior que leía. La startup de una fundadora local alcanza un hito multimillonario. E intentó reconciliar a la mujer tranquila y elocuente de la pantalla
con la hija a la que había visto salir de casa con lágrimas brillando en los ojos. Cuando el segmento terminó, deberían haber apagado la tele, procesado en silencio. En cambio, mi padre hizo algo espectacularmente propio de él. Decidió confrontarme en persona. No fue difícil encontrarme. La cadena anunció la ubicación del evento al final del segmento. Mientras yo estaba agradeciendo a mi equipo y posando para fotos, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Estamos fuera. Me congelé. Nerea, viendo la transmisión, me escribió al mismo tiempo. ¿Ese es el coche de tu padre en el fondo de una de las tomas de la calle? ¿O estoy alucinando? Le entregué mi copa de vino a un becario y caminé hacia el vestíbulo, con el corazón martilleando. A través de las puertas de cristal los vi. Mi padre con su chaqueta de domingo, mi madre agarrando su bolso, y Elena, todavía con el uniforme del hospital, brazos cruzados, expresión ilegible. Parecían tremendamente fuera de lugar entre los trajes y las credenciales. Por un momento, consideré darme la vuelta. Entonces un instinto diferente tomó el control. El que me había mantenido despierta escribiendo código cuando todos me decían que consiguieron trabajo de verdad. Empujé la puerta. «¿Habéis venido?», dije, con voz cautelosa. Mi padre no perdió el tiempo. 17 millones, exigió, con voz baja, pero afilada. «Vimos el número. Te vimos en la tele. ¿Qué es esto, Marina?». Mi madre se estremeció ante su tono. La gente en el vestíbulo empezó a mirar hacia nosotros. «Es mi empresa», respondí, manteniendo la barbilla nivelada. «La misma en la que he estado trabajando durante años». Los ojos de Elena se entrecerraron. «Nunca dijiste que fuera así», dijo. «Hiciste que sonara como un hobby». Quizás porque cada vez que lo mencionaba, alguien hacía un chiste sobre mí jugando con el ordenador, repliqué antes de poder detenerme. Las palabras quedaron colgando entre nosotros. La mandíbula de mi padre se tensó. Tuvimos que enterarnos por la televisión de que nuestra hija es... ¿qué? ¿Algún tipo de magnate? ¿No podías confiar a tu propia familia la verdad? ¿Alguna vez te han acusado de traicionar a personas que acababan de tirarte a la basura? La ironía sabía amarga. Hace 3 noches, dije en voz baja, me dijiste que me fuera a vivir a la calle. Dijiste que si fracasaba, era mi problema. Apagaste la luz del porche mientras yo todavía bajaba por el camino. Sus orejas se enrojecieron. Estaba intentando asustarte para que maduraras. Maduré, respondí. Simplemente no estabas prestando atención. El vestíbulo de repente se sintió más pequeño, el aire más denso. Un par de reporteros se quedaron cerca de la entrada, fingiendo no mirar. Los empleados pasaban, sus ojos saltando entre mi cara y la mandíbula apretada de mi padre. Si levantaba la voz, esto se convertiría en un espectáculo. Si me quedaba callada, mi padre controlaría la historia de nuevo. Elegí una tercera opción. «Venid conmigo», dije, señalando hacia una sala lateral más pequeña, fuera del vestíbulo principal. Tenía paredes de cristal, sillas cómodas, y lo más importante, una gran pantalla montada en la pared. El lugar perfecto para mostrar, no solo contar. Me siguieron a regañadientes. Una vez dentro, cerré la puerta, pero no bajé las persianas. «Que vean», pensé, «que todos vean». Mi padre cruzó los brazos, plantando los pies como si se preparara para una pelea. «No necesito un tour de tu oficina, pija», espetó. «Necesito entender cómo mi propia hija ha estado ocultando millones de euros a su familia». Algo dentro de mí encajó en su sitio. «Ocultando», repetí. Papá no estaba ocultando nada, estaba sobreviviendo. Hay una diferencia. Agarré el mando y sincronicé mi portátil con la pantalla con unos pocos toques. El panel de administración de Nexo Global llenó la pantalla. Recuentos de usuarios en vivo, tiempos de actividad de servidores globales y, en la esquina superior,
Nuestra cifra actual de ingresos actualizándose en tiempo real. 17.314.000 euros. La mano de mi madre voló a su boca. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. Mi padre parpadeó, luego se inclinó hacia adelante, tratando de encontrar algo para descartarlo. Cualquiera puede falsificar números en una tele, murmuró. Casi me reí. ¿Crees que hackeé la televisión para impresionarte? Cambié el resumen del contrato de Horizonte. Logos, firmas legales, números de ruta bancaria. Luego, con una respiración profunda, abrí mi aplicación bancaria personal y deslicé la ventana hacia la pantalla. Mis saldos aparecieron brutalmente claros. Esta es mi realidad, dije suavemente. Esto es lo que jugar con el ordenador me consiguió. Y esto, señalé hacia la sala principal donde la celebración continuaba, es solo el comienzo. ¿Alguna vez has querido mostrar a alguien cada recibo de cada vez que te subestimaron? Este era ese momento. Mi padre miró los números, luego a mí. Por primera vez no parecía enfadado, sino asustado. No de mí, sino de lo que esto decía sobre él, sobre lo mal que había juzgado a su propia hija. ¿Por qué no nos lo dijiste?, susurró. Porque cada vez que intentaba compartir incluso una pequeña victoria, lo convertíais en un sermón sobre trabajos reales y carreras serias, respondí. Dejasteis claro que no estabais interesados en entender mi mundo, solo queríais que encajara en el vuestro. Así que dejé de intentar que estuvierais orgullosos y me centré en construir una vida de la que yo pudiera estar orgullosa. Elena se movió, su voz pequeña. Eres más rica que todos los que conocemos, dijo, mitad asombrada, mitad acusadora. Esto no se trata de ser más rica, contesté. Se trata de que todos pensasteis que teníais derecho a llamarme fracasada, sin siquiera preguntar cómo era mi vida. La cara de mi padre se endureció de nuevo, su orgullo buscando dónde agarrarse. Somos tus padres, dijo. Teníamos derecho a presionarte, a exigir algo mejor. ¿Presionarme a qué?, pregunté. ¿A un trabajo que odiaría? ¿A una vida que quedara respetable en las fotos de Navidad? No exigisteis algo mejor, exigisteis lo familiar. Hay una diferencia. Fuera del cristal, noté que Lucas y otros reporteros se habían detenido, tratando de no mirar demasiado directamente. Mi padre siguió mi mirada y se dio cuenta de que teníamos público. Su voz bajó. «Apaga eso», siseó, asintiendo hacia la pantalla. «Estos son asuntos de familia». Mantuve su mirada. Dejó de ser solo asunto de familia en el momento en que me dijiste que me fuera a vivir a la calle, dije tranquilamente. No puedes humillarme públicamente y luego insistir en la privacidad cuando la verdad te deja mal. Hoy no. Las palabras aterrizaron como una bofetada. Por un instante nadie se movió. Entonces mi madre encontró su voz. «Marina», suplicó, «tienes que entenderlo. Tu padre tenía miedo. Es difícil para nosotros verte hacer algo que no entendemos. La gente habla, preguntan qué haces y no sabemos cómo responder. Nos hace sentir que te hemos fallado de alguna manera». Tragué saliva. Ahí estaba, la inseguridad bajo toda su crítica. Así que en lugar de admitir que no entendíais, decidisteis que yo debía ser el fracaso, dije. Y cuando me negué a vivir lo suficientemente pequeña para que os sintierais cómodos, me echasteis. Mi padre abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Miró la pantalla una vez más, luego las formas borrosas de mis colegas pasando tras del cristal. Vio a gente parándose a mirar, con curiosidad en sus caras. Le golpeó. Esto no era solo sobre nuestra jerarquía familiar ya. Esto era sobre su reputación en una sala llena de gente que ahora sabía la verdad. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó finalmente con voz ronca. «¿Dinero? ¿Una disculpa?».
Negué con la cabeza. No quiero vuestro dinero, dije, y una disculpa no rebobinará esa noche. Lo que quiero es simple. Quiero que entendáis que no voy a volver a ser la hija a la que controlabais, reteniendo vuestra aprobación. Construí algo en lo que no creíais. Resultó valer 8 cifras al año. Eso no es una invitación a subirse al carro ahora que es seguro. Es un límite. Él me miró fijamente, el significado calando hondo. ¿Cortarías con tu propia familia?, susurró. Si permanecer cerca significa encogerme para que vosotros os sintáis grandes, respondí. Sí. La sala se quedó lo suficientemente tranquila como para que pudiéramos oír aplausos amortiguados desde el salón principal. Mi padre parecía más pequeño de lo que nunca le había visto. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Elena miraba al suelo. Así que eso es todo, dijo él finalmente. Ya no nos necesitas. Tomé aire. Siempre necesitaré una familia, dije, pero me niego a seguir persiguiendo una que usa el amor como un arma. Si queréis una relación conmigo, será con la mujer que veis en esa pantalla, no con la niña a la que ordenasteis irse a vivir a la calle. Los días posteriores al anuncio de Horizonte se desdibujaron en una extraña mezcla de triunfo y consecuencias. En la superficie, mi vida explotó de la mejor manera posible. La bandeja de entrada de Nexo Global se inundó de solicitudes de asociación. Nuestra web casi se cae por el pico de tráfico. Inversores a los que había perseguido durante años de repente enviaron correos de disculpa por perder el tren y preguntaron si tendríamos sitio en la próxima ronda. El segmento de Lucas sobre mi historia de Puebla Startup se volvió moderadamente viral, recortado y compartido en redes sociales con títulos como «Padres dijeron que era una fracasada, luego pasó esto». A la gente le encantaba una buena historia de venganza. No vieron el lado más silencioso y desordenado de lo que vino después. En mi pueblo, mis padres se convirtieron en celebridades reacias de la noche a la mañana. En la ferretería donde mi padre compraba suministros, la gente le asentía de forma diferente. Algunos le felicitaban. «Debes estar muy orgulloso», antes de darse cuenta de que su sonrisa tensa no encajaba del todo con el guión. Otros, los que habían oído rumores sobre él echándome, fueron menos amables. «Gracioso», dijo un vecino, según me contaron. «¿Cómo decías que lo del ordenador de Marina era una pérdida de tiempo? Supongo que te equivocabas». El orgullo tiene una forma de arañar cuando está acorralado. En lugar de un ajuste de cuentas silencioso, mi padre intentó reescribir la historia. Le dijo a la gente que me había presionado para ser dura, que decirme que viviera en la calle era solo una forma de hablar. Se pintó a sí mismo como el héroe del amor duro que había forjado a una millonaria. Desafortunadamente para él, Internet tenía memoria. El clip completo de la entrevista de Lucas resurgió, incluyendo la parte donde mencioné que me dijeron que mi trabajo no era real y me trataron como un fracaso. Los comentaristas hicieron lo que mejor hacen. Rellenaron los huecos, exageraron los bordes, convirtieron a mi padre en una especie de cuento con moraleja. «Imagina echar a una hija que secretamente gana millones», leía un comentario. «Padres así no merecen asientos de primera fila». No era del todo justo. Ninguna historia viral lo es nunca. Pero no me apresuré a corregirlo. Las acciones tienen consecuencias. Para mi hermana Elena, la repercusión tomó una forma diferente. En el hospital donde trabajaba, los compañeros compartieron el video en las salas de descanso. «¿No es esa tu hermana?», preguntaban. Algunos estaban impresionados. Otros arqueaban las cejas en las partes donde yo hablaba de ser comparada desfavorablemente con una hermana más respetable. Por primera vez, Elena tuvo que sentarse con la idea de que su imagen perfecta venía a costa de otra persona. Una noche me llamó. Casi no lo cojo,
Cuando lo hice, su voz era frágil. «Siguen poniendo ese video», dijo sin saludar. «Ese en el que hablas de que no respetaban tu trabajo. La gente me mira como si yo estuviera en el ajo». «Lo estabas», dije sin maldad. «Te reíste cuando papá llamó a mi empresa un hobby. Rodaste los ojos cuando dije que tenía llamadas tarde por la noche. Trataste mi trabajo como una fase». Silencio. Luego una inhalación temblorosa. «No quería hacerte daño», dijo. «Simplemente...» Pensé que se te pasaría, como una obsesión de la universidad. «Crecí dentro de ello», respondí. «¿Y nunca preguntaste qué significaba para mí?» Hubo otra pausa. Luego, suavemente, «¿Qué significa para ti?» La pregunta llegó 10 años tarde, pero era real. Por primera vez, le conté, no el discurso brillante para inversores, sino el núcleo desordenado. Cómo el código me había salvado cuando me sentía una extraña en nuestro pueblo. Cómo construir Nexo Global me hacía sentir poderosa y aterrorizada al mismo tiempo. Cómo cada comentario sarcástico de nuestro padre había aterrizado como un peso del que tenía que salir programando. Para cuando terminé, Elena estaba llorando en silencio al otro lado. «Lo siento», susurró. «No sé si sé cómo arreglar esto, pero no quiero ser parte de la razón por la que te mantuviste pequeña». «Entonces no lo seas», dije. «No tienes que elegir entre ellos y yo, pero sí tienes que decidir si vas a seguir fingiendo que no pasó nada». En cuanto a mis padres, intentaron contactar varias veces. Mi madre dejó largos mensajes de voz sobre malentendidos y tiempos difíciles, nunca diciendo del todo la palabra perdón. Mi padre envió un correo electrónico que decía: «Deberíamos hablar sobre cómo presentar a la familia ahora que estás en el ojo público». Presentar a la familia, como si esto fuera un ejercicio de marca. Ese correo me dijo todo lo que necesitaba saber sobre sus prioridades. Así que tomé una decisión. No reventé sus bandejas de entrada con rabia. No los corté con una publicación dramática en redes sociales. Establecí límites claros y aburridos. Respondí con un mensaje corto. Estoy abierta a una conversación que empiece reconociendo lo que pasó y cómo me afectó. No estoy interesada en discutir imagen, dinero o cómo podéis beneficiaros de mi trabajo. Si esa es una conversación que estáis listos para tener, hacédmelo saber. Pasaron semanas sin una respuesta que cumpliera esos términos. Ese silencio fue una respuesta en sí misma. La gente piensa que la venganza va de grandes gestos: comprar la casa de la que te echaron, aparecer en un deportivo, cortar a la gente de la manera más cinematográfica posible. Para mí, la verdadera venganza fue más silenciosa. Dejé de invitarlos a decisiones donde nunca habían aparecido con apoyo. Dejé de encoger mis victorias para proteger su comodidad. Dejé de confundir la sangre con el derecho a todo. En su lugar, vertí mi energía en la gente que había creído en mí cuando no era conveniente. Mi equipo, mis amigos, los jóvenes ingenieros de pueblos pequeños que me escribieron después de que el video se hiciera viral diciendo: «Mis padres tampoco entienden lo que estoy construyendo. Gracias por hacerme sentir menos loco». Un año después, estaba en un escenario diferente en una conferencia tecnológica, contando una versión saneada de mi historia a una sala llena de fundadores. No mencioné a mi padre por su nombre, ni repetí sus peores palabras. Hablé sobre la duda, sobre el coste de superar las expectativas de la gente, sobre elegirse a uno mismo sin volverse amarga. Después, una chica con las manos temblorosas se acercó a mí. «Mi padre me dice que soy una ilusa por querer montar una empresa», dijo. «Dice que acabaré sin nada. Yo no gano 17 millones. No gano nada todavía. Pero escucharte ayuda». La miré y vi a mi yo más joven.
No necesitas 17 millones para probar que mereces respeto, le dije. Solo necesitas dejar de dar tu poder a personas que se niegan a verte. El dinero son solo matemáticas. El verdadero trabajo es creer en ti misma antes que nadie más. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, miré las luces de Madrid y pensé en mi padre. Sabía que estaba en algún lugar, todavía lidiando con la realidad de que la hija, a la que pensó que había asustado para que obedeciera, simplemente había caminado hacia un tipo de vida diferente. Tal vez algún día nos sentaríamos uno frente al otro y tendríamos la conversación que mi correo pedía. Tal vez no. De cualquier manera, yo ya había hecho las paces con algo más grande. Mi valía ya no estaba en su mesa. Estaba en la mía. Final. Si las personas que se suponía que debían amarte primero se convirtieran en las que más dudaran de ti, ¿qué elegirías? ¿Luchar por su aprobación o luchar por tu propio futuro? Cuéntame en los comentarios qué camino tomarías y en qué parte de mi historia pensaste primero que yo me habría marchado.